Muy buenos días, señores senadores presentes y también a los saludo cordial para los senadores y senadoras que están conectados, al equipo técnico que nos acompaña. Hoy iniciamos la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, siendo las 9:06. Del día de la fecha tenemos varios puntos a ser tratados. El primer punto, proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Como así también el segundo punto de prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión, que es otro proyecto similar presentado por varios senadores. Y el tercer punto, proyecto de ley de la Secretaría Nacional del Adulto Mayor. Iniciamos la comisión. Vamos a dar lectura entonces a los proyectos y a los pareceres técnicos respecto a estos proyectos citados. Buen día. Adelante. Buen día, presidente. Buen día a los señores miembros. Como primer punto de orden del día tenemos el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Eh, este es un proyecto, cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos ya había tenido un dictamen del año pasado por la aprobación con modificaciones. Esto fue al plenario de la Cámara de Senadores y se realizó un pedido de devolución del proyecto a todas las comisiones. Por lo tanto, el procedimiento legislativo es quitar un nuevo dictamen. Es decir, todas las comisiones a donde fue citado, ¿verdad?, van a tener que quitar un nuevo dictamen. La compañera Natalia tiene el dictamen, presidente. Adelante, doctora. Escuchamos. Muy buenos días, señor presidente y a los señores miembros. Con respecto al proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, este proyecto de ley crea un mecanismo de protección para prevenir, proteger y procurar justicia, garantizando la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de personas y grupos y comunidades en riesgo por el ejercicio del periodismo, el trabajo de prensa, libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos. La autoridad de aplicación en este proyecto de ley es un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que está configurado como un ente autónomo con personalidad jurídica de derecho público. Y su estructura incluye una comisión de protección y una secretaría ejecutiva. Cabe señalar que este mecanismo de protección incluye en su organización a instituciones del Estado y también a organizaciones de sociedad civil y organizaciones de periodistas. En cuanto a los sujetos protegidos, este proyecto de ley protege a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos y también a personas, grupos y comunidades beneficiarias de medidas de protección. En cuanto al ámbito de aplicación, su ámbito de aplicación material proyecta toda situación de riesgo derivada del ejercicio del periodismo, del trabajo de prensa, de la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos, e incluye también, asimismo, a colectivos y a comunidades. Este proyecto prevé un sistema desarrollado y técnico en cuanto a la evaluación de riesgo, al plan de protección, a medidas ordinarias, establece medidas ordinarias y urgentes, establece también la actuación de oficio, esto estaría a cargo de la Comisión de Protección. Establece igualmente un seguimiento periódico, evaluación de vulnerabilidad y conflicto y coordinación interinstitucional para la ejecución de las medidas. Establece asimismo un procedimiento específico, establece igualmente el estudio de evaluación de riesgo, trámite ordinario, trámite extraordinario, recepción de denuncia por cualquier medio, evaluación primaria en 48 horas para el dictado de medidas urgentes, si es que hay casos de riesgo inminente, con una posterior ratificación de la comisión en 24 horas. Establece también que la Secretaría Ejecutiva tiene entre sus funciones la atribución de elaborar protocolos de actuación, directrices, manuales, políticas y otros instrumentos internos que luego se someten a la aprobación de la Comisión de Protección. Esto en cuanto al
al proyecto de ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Cabe señalar que este proyecto se encuentra acorde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Santiago Leguizamón, ya que establece un mecanismo que es independiente, es autónomo, establece así la evaluación de riesgo, que es un requisito de la Corte, está integrado tanto por instituciones del Estado como por organizaciones de sociedad civil y de organizaciones de periodistas. Entonces, cumple con todos los requerimientos establecidos por la sentencia. Ah, introduce también una modificación al Código Penal al establecer como de acción penal pública las amenazas y los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio. Es necesario dictaminar, volver a dictaminar esto. Sí, sí podemos recordar algunas de las modificaciones propuestas en aquella sesión conjunta que tuvimos. Sería interesante recordarlo. Bueno, algunas de las modificaciones planteadas. Por un lado, en el texto original no estaba previsto un mecanismo, entonces eso también introducimos como modificación la creación de un mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos con autonomía funcional y presupuestaria, que es el encargado de coordinar las acciones estatales de protección. También actualizamos la composición del órgano de aplicación, garantizando la participación plural de instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil, en cumplimiento con los principios de París y la regla de Brasilia. Incorporamos medidas de protección clasificadas en ordinarias y urgentes, lo que permite actuar de una manera inmediata en situaciones de riesgos, ya sea de oficio o por solicitud. Se ampliaron las funciones de la Secretaría Ejecutiva del mecanismo, otorgándole capacidad para dictar soluciones, para coordinar políticas públicas, para promover acciones preventivas. También se incorporaron disposiciones con respecto a la confidencialidad y reserva de la información, con sanciones específicas en caso de incumplimiento. Y básicamente esas fueron, y la modificación del Código Penal, ¿verdad? Esas fueron las modificaciones más Sustanciales, digamos. Presidente, Sí. disculpe que Adelante. en su momento fue acordada en una mesa técnica donde participaron la Comisión de Legislación, ¿verdad? Ujú. Que dictaminó en ese sentido también en el dictamen anterior. Así también participaron el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de las demás comisiones, ¿verdad? Es decir, estas últimas modificaciones que fueron introducidas fue un acuerdo dentro de una mesa técnica. Acá veo también codificación y justicia y trabajo. Exactamente. O sea, de legislación. Eh, de- de legislación y también en su momento de asuntos constitucionales. Sí, Ese fue el cuadro consensuado. correcto. No sé si los senadores conectados o el senador José quiere agregar algo. Se discutió Nosotros todo. hemos... Sí. Buenos días, presidente. Estoy atenta, escuchando el parecer técnico sobre Correcto. todo sobre este proyecto de ley. Si me permite, por favor, simplemente yo quisiera... Acá el senador Ledesma está en uso de palabra senadora, si me aguarda Ah, un segundo, disculpe, por favor. disculpe, presidente. No, Gracias. solamente para eh, recomendar, esto ya se discutió Ujú. y se dictaminó. Ahora es ya Así es. prácticamente al devolverse de la plenaria, ratificamos lo que hemos dictaminado en aquel Totalmente, entonces. Entonces totalmente. yo estoy con la ratificación del Certificación. dictamen que hemos hecho en aquel momento. Correcto, señor senador. Señora senadora Lizarela, disculpe porque no estaba teniendo un retorno y le escuchamos con mucho gusto. Senadora Lizarela Al Valiente. con- Sí, sí, al contrario, presidente, disculpen ustedes. Simplemente, exactamente lo que acaba de mencionar el senador Ledesma con respecto a la rectificación de la versión que nosotros ya habíamos aprobado, presidente. Gracias.
Gracias, señora senadora, y también para coincidir con el parecer de los senadores Ledesma y la senadora Lizarela, si el senador Filisola no tiene algo que agregar, entonces vamos a ratificarnos en esa versión, con las modificaciones expuestas por el equipo técnico. Correcto, no hay observación, entonces dictaminamos en ese sentido. ¿Está bien? Pasamos al segundo punto, Víctor. Adelante. Sí, presidente. Punto 2 del orden del día. Proyecto de ley de prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión. Presidente, cabe mencionar que este es un proyecto de ley que se presentó en el mes de diciembre del año pasado y tiene similitudes y diferencias con el proyecto que acabamos de estudiar, ¿verdad? La compañera Natalia también tiene Sí, este dictamen. doctora, le escuchamos. Adelante. Este proyecto de ley establece en su objeto que crea un marco normativo de protección integral para periodistas y trabajadores de prensa y también para sus familias. Extiende hasta el cuarto grado de consanguinidad. En cuanto a su ámbito de aplicación, incluye a periodistas, trabajadores de prensa y familiares. Esto está en compatibilidad con estándares internacionales también. Establece definiciones conforme al sistema interamericano, define al periodista, al trabajador de prensa, establece la definición de lo que es riesgo e información de interés público. Y hace referencia también al protocolo de seguridad vigente. En cuanto a la autoridad de aplicación, este proyecto de ley crea una Dirección de Prevención, Protección y Asistencia dependiente del Ministerio del Interior, que es la encargada de articular con las fuerzas de seguridad las medidas de protección en su caso. Entre las atribuciones de esta dirección incluye la coordinación interinstitucional, la aplicación del protocolo, que ya se encuentra vigente, un registro de casos, de denuncias, políticas públicas, todo de manera genérica. Obliga a las autoridades a actuar inmediatamente aplicando este protocolo nuevamente. Establece ciertas directrices en cuanto a las responsabilidades del Ministerio Público y del Ministerio de Defensa Pública también, otorgándole patrocinio jurídico sin necesidad de litigar sin gastos, al igual que el proyecto anterior. E igualmente también declara de acción penal pública ciertos hechos punibles cuando la víctima sea un periodista en ejercicio de sus funciones. Si me permite, presidente, quisiera Sí, adelante. eh, Proyectar el sí, cuadro es un cuadro comparativo. comparativo, Ok, ¿verdad? adelante. Entonces, en el proyecto de prevención, que es el último proyecto presentado, se establece un marco normativo de protección integral para periodistas y trabajadores de prensa, situación de riesgo o víctimas de hechos punibles por el ejercicio de su profesión, garantizando la vida, la integridad física, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. En tanto que el otro proyecto de ley que ya dictaminamos recién crea un mecanismo de protección. Este mecanismo de protección, a su vez, protege no solamente a periodistas, sino también a personas defensoras de derechos humanos y comunidades. En cuanto a la autoridad de aplicación, en el proyecto de prevención se establece que la autoridad de aplicación es una dirección de prevención, protección y asistencia, que es un órgano dependiente del Ministerio del Interior, en tanto que en el otro proyecto de ley es un mecanismo de protección que está integrado por una comisión de protección y por una secretaría ejecutiva, y este mecanismo está integrado por instituciones del Estado y también por sociedad civil y organizaciones de periodistas. En cuanto a los sujetos protegidos, el proyecto de prevención protege únicamente a periodistas, trabajadores de prensa y sus familiares, en tanto que el proyecto anterior protege también a personas defensoras de derechos humanos, grupos y comunidades. En cuanto a las medidas de protección, el proyecto de prevención, ahora en estudio, prevé
una protección de manera más general, establece una coordinación interinstitucional, la aplicación del protocolo ya vigente, intervención de fuerzas de seguridad, es decir, es un sistema más reactivo. En tanto que el proyecto de ley anterior establece un mecanismo más desarrollado, establece medidas de protección urgentes, establece la evaluación de riesgo obligatoria, un plan de protección, medidas también ordinarias, una actuación de oficio, un seguimiento posterior también, además de la coordinación interinstitucional que ambas establecen. En cuanto al procedimiento, en el proyecto de prevención no se desarrolla un procedimiento específico, sino que se remite al protocolo que está vigente, en tanto que este proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras sí establece un procedimiento específico. Ambas establecen la acción penal pública en cuanto a hechos punibles que afecten a periodistas en ejercicio de sus funciones. Eso sería más o menos. Correcto, Las gracias, diferencias doctora. y similitudes. ¿Los señores senadores quieren hacer alguna consideración al respecto, senador Una José? consulta a los Sí, técnicos. Este proyecto está para el día de... mañana. Ambos proyectos están en el orden del día. Pero este proyecto no creo que todavía... Este no habíamos dictaminado. No, No, sí, sí es. Pero no van a estar juntos. sí. Por nuestra versión, por el primero. Sí, así mismo, senador. Yo quería agregar lo siguiente, si me permiten. Eh, yo creo que el objetivo es atendible y respetable, desde luego. Creo que hay buenas intenciones. Sin embargo, creo que el segundo proyecto adolece de una cuestión muy sensible desde mi punto de vista, de un sistema democrático en donde se debería de garantizar cierta independencia de un órgano que busca una protección, porque la protección a los periodistas, y si incluimos también desde luego los defensores de derechos humanos, lo que se busca es justamente evitar el abuso del poder político de turno, ¿verdad? Porque generalmente lo que se busca es una libertad y defender del abuso del ejercicio del poder. Uno no sabe mañana quién va a ser presidente o qué partido va a ser gobernante, por lo que hay que fortalecer son las instituciones. Entonces, si la institución funciona bien, entonces la democracia está garantizada. Tanto la libertad de expresión, la libertad de prensa y también la vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, yo ratifico mi posición por la primera versión, desde luego, que es la nuestra, haciendo la referencia del por qué no estoy a favor del segundo proyecto y considero que va a ser muy importante que tenga mayor autonomía e independencia, teniendo en cuenta que en el segundo proyecto se plantea la creación de una dirección desde el Ministerio del Interior, ¿verdad? Entonces, justamente es difícil ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en la primera propuesta, no es que se excluya a ninguna institución del Estado, sino también lo integran funcionarios públicos, personas que forman parte del gremio de periodistas, etcétera, sociedad civil, y creo que hay una participación más pluralista. Entonces, es un poco, digamos, básicamente la argumentación que yo tengo para acompañar nuestra versión original. Acompaña también el senador Ledesma. No sé si la senadora Isarela o el senador Filisola quiere agregar algo al respecto. Sí, Sí, presidente, por favor. adelante. Sí, con respecto a eso, realmente considero además de que deben de ir disociadas estas propuestas de la ley de protección de los defensores de los derechos humanos y eso tiene que estar disociado con la ley de protección al periodismo. Considero además que es una forma también de Tomamos nota de eso. justamente, sí, justamente blindar el espíritu que conlleva cada actividad, cada oficio.
La Constitución además es clara en el sentido de que el periodismo en sí, la actividad periodística debe de ser de una forma veraz, objetiva y ecuánime, que además es el derecho del ciudadano de recibir ese tipo de información y no sesgada tal vez por ideologías o por militancias en este sentido en actividades como la de derechos humanos, que hoy sabemos es muy amplia la lucha y la defensa que hacen a los derechos humanos en general. Consideremos que en algunas reuniones en la ONU, en la OEA, inclusive en las reuniones internacionales del, se plantea de que el aborto es un derecho humano, ¿verdad? Yo quiero ser extremista también a la hora un poco de hablar en ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de delinear bastante bien cuáles van a ser realmente las actividades que vamos a estar planteando una ley de protección que me parece loable y me parece lógico. Considero además que cualquier ciudadano tiene que estar protegido en ese sentido en sus derechos por el Estado y sobre todo la actividad periodística que a veces emana ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces convengamos que para mí se tiene que plantear esto, pero de manera disociada, porque, y siempre pongo como ejemplo que una persona nunca puede abstraerse de su militancia en cuanto a los derechos humanos se refiere. Entonces, evidente y categóricamente que a la hora de informar siempre va a tener ese sesgo ideológico que no va a cumplir como corresponde en la manera de comunicar de manera veraz, objetiva y ecuánime, como es muy clara la Constitución en ese sentido. Así que yo plantearía que realmente esto sea tratado y de manera disociada. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Consulto si técnicamente esa modificación se había planteado en aquella ocasión, en la reunión de comisiones. Si nosotros podemos plantear, porque yo estaría de acuerdo, senador Ledesma, si podemos disociar, consulto eso si por técnica legislativa no mutila muy mal el proyecto, consulto eso. ¿Cómo Sí, quedaría? sí, presidente. Sí. Los proyectos eh, tienen puntos que son coincidentes y Ujú. que, como No, por yo, ejemplo, perdón, me refiero al proyecto nuestro de sí, protección al periodista y defensor de derechos humanos. sí, Si nosotros hacemos solamente la versión de protección a periodistas, esa es mi consulta técnica. Sí, de hecho. Sí, sí. eso es lo que plantea también la senadora. No afecta tanto. Yo estaría por esa versión también, senador Ledesma, si estás de acuerdo, entonces dictaminar de esa forma porque también nosotros tendríamos mayores posibilidades de construir una mayoría posible. Sí, presidente, se Sí, puede hacer una propuesta en ese sentido. sí. Sí afecta a varios puntos, entre ellos la constitución del mecanismo de... No, entiendo, pero no va a dejar de ser funcional, o sea, Sí, sí, claro, presidente, se puede hacer. Yo quiero terminar nomás. sí, adelante. Se puede hacer algunas modificaciones del proyecto que anteriormente aprobamos Sí, con modificaciones. sí, Se puede trabajar eso, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, porque este proyecto que estamos estudiando ahora sí, tiene algunas debilidades por sobre todas las cosas, porque hoy está funcionando una mesa de sí, protección de así periodistas es. donde están las instituciones y los gremios de periodistas. Con esta propuesta que estamos estudiando ahora mismo, se elimina la participación de los gremios de periodistas, ¿verdad? Que por consideración y recomendación
de las agencias internacionales, de la Comisión de Derechos Humanos y del Comité de Naciones Unidas, proponen de que debe participar el gremio de periodistas No, 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 eso yo entiendo. Me refiero a las personas defensoras de derechos humanos. Sí, A claro, eso me claro que sí. refiero. Eso sí ya se puede hacer esa Entonces modificación. yo, así lo habíamos quedado en aquella reunión conjunta. Por eso lo que la senadora Lizarela plantea no es, digamos, algo nuevo, sino hay una mayor posibilidad de construir Consenso. la posibilidad de un consenso y pelear una aprobación. A eso me refiero, porque nosotros necesitamos tener resultados también en este sentido. Entonces, planteo yo, entonces me adhiero a la propuesta de la senadora Lizarela con el acompañamiento del senador Ledesma. Es así, el senador. Entonces, ya eh, daré como hay en la mayoría, así ve. Eh, a veces hacemos lo que corresponde y no lo que dice el corazón nomás. Entonces, yo creo que tenemos que quedar así y con la tarea de trabajar después el capítulo de protección a personas, protección a personas defensoras de derechos humanos. Además, eso lo consensuamos con el sindicato de periodistas y también con CODEUPI, que también nos había dado su apoyo en ese sentido. Hoy por nada. Dictaminamos entonces en ese sentido. Pasamos al último punto. Último punto, el tercer punto, que es el proyecto de ley de la Secretaría Nacional de Adulto Mayor, CENAM. Presidente, Adelante. la eh, sugerencia es, ante la falta de informe de instituciones claves como el Mm. Ministerio de Economía y De Finanzas, desarrollo social. Desarrollo Social y otras. Entonces, la propuesta es la postergación del Ok. estudio de este hasta que tengamos estos informes Perfecto. técnicos. Perfecto. Y también es el planteamiento, una mesa técnica que ya estamos también viendo la posibilidad de generar para debatir este proyecto. Perfecto. Si los senadores no tienen objeción, entonces postergamos para tener mayor información. Se requiere, repito, mayor información del Ministerio de Economía, como así también del Ministerio de Desarrollo Social. Por favor. Bueno, si no tenemos otro punto que tratar en asuntos varios, levantamos la sesión del día de la fecha, siendo las 9:34 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidente.